Antes de estudiar, vamos a pedirles que sigan orando por la familia Pozo Riquelme, por su salud. Ya ellos están ya como saliendo, tuvieron COVID los niños y ahí ustedes saben la situación, pero gracias a Dios ya están bien, gracias a Dios también ha provisto por ellos. Orar también por la salud de Mabel, que también está delicada de salud. Entonces sigamos orando, ¿ya? Porque esto del COVID no da tregua, hay gente que enferma y entonces... pero importante mantenernos en oración, mantenernos también en comunión, manteniéndonos sólidos entre nuestra relación como hermanos. Así es que sigamos orando por eso. Contento de tener también una visita entre nosotros. Bienvenida, ya, a esta familia, bravo. Así que somos una familia en la fe, queremos conocer a Jesús y es lo que hacemos cada domingo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Nosotros estudiamos la Biblia de manera sistemática, estamos en la segunda carta a los Corintios, entonces vamos hoy día al capítulo 11, quedamos en el versículo 15 la semana pasada y hoy día ya estamos en el 16, vamos a terminar el capítulo el día de hoy. Pablo nos ha estado compartiendo cosas bien interesantes, bien importantes. Hemos visto que hay gran cantidad de gente, de falsos maestros que han entrado a la iglesia de Corinto y en estos falsos apóstoles han puesto al apóstol Pablo como en contra de las personas, o las personas contra el apóstol Pablo más bien. Y estos tipos de personas, de falsos apóstoles, lo que han hecho es dudar y poner en duda la autoridad del apóstol Pablo como apóstol, como un hombre de Dios. Y estamos viendo en realidad, y lo que en estos capítulos vamos a ver, es un contraste entre las características que tiene una persona que tiene un falso maestro o un falso apóstol de un hombre de Dios genuino. Entonces, podemos cometer el error a veces, como leemos la Biblia y decimos, no, yo no soy un apóstol, yo no soy un pastor, entonces esto no es para mí. Entonces, estamos equivocados porque podemos tomar el tema de que si somos realmente un cristiano genuino, ¿no? Tal vez no soy un apóstol, no soy un falso apóstol, pero puedo ser un falso cristiano. Y es importante que estas páginas también son para nosotros, la palabra es para nosotros. Entonces hay hermanos, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, pero también hay falsos hermanos y que uno tiene que tener cuidado y examinarse respecto a eso, ¿no? Si soy un hermano genuino, un hermano que se preocupa por el bienestar de la iglesia, que sirve al hermano en Cristo, que ora por los hermanos, que es un hermano que no toma de la iglesia, sino que da a la iglesia, no toma de ella, no toma de las personas, porque esas son las características que tienen los falsos apóstoles, que ellos simplemente ponen cargas en las personas, ¿se acuerdan? Ponían cargas difíciles de llevar, simplemente querían sacar beneficio de las personas y no servir a las personas, y eso puede pasar con un cristiano, no necesariamente apóstol, no necesariamente ministro o pastor. Un cristiano que quiera estrujar a las ovejas y quiera un beneficio de las personas y no simplemente servir a la gente por amor a Cristo. Entonces también tenemos nosotros que tener cuidado con eso, ¿no? Ahora vamos a ver en estos pasajes, como dice el título, las credenciales, podemos decir las credenciales, ¿no? Las credenciales de un verdadero ministro de Dios. ¿Cuáles son? ¿Y cómo se diferencia de una persona o de un ministro o de un apóstol falso? Vamos a leer los versículos 16 hasta el 20, primeramente, ¿ya? Dice: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme aunque sea como insensato, porque yo también me gloríe, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez. En esta confianza de gloriarme, pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora,
si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Entonces, Pablo les está diciendo a los hermanos de Corintio, mira, les está reprendiendo, ¿ya? Les está reprendiendo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, los falsos maestros entraron a la iglesia y los falsos apóstoles estaban influenciándolos, pero ellos tuvieron una responsabilidad. Y sabe, familia, esto es súper importante que nosotros lo entendamos. Toda la culpa y responsabilidad no es de los falsos. No es exclusivamente del falso apóstol o del falso maestro, ¿no? Hay una responsabilidad personal. O sea, tú tienes una responsabilidad personal y yo tengo una responsabilidad personal frente a lo que se me está enseñando y entregando, familia. No puedo tragarme cualquier comida que me estén dando. Y eso es algo, una responsabilidad que tenemos individualmente nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. Tenemos esa responsabilidad de examinar, de ir a las Escrituras, de conocer la palabra de Dios. Y eso es súper importante porque ya he dicho este ejemplo otras veces, ya los de que llevan años conmigo deben estar, ya va a decir otra vez el mismo ejemplo, pero siempre es un ejemplo muy bueno. Es cómo preparan a la gente de los bancos para identificar un billete falso, por ejemplo, ¿no? Ellos no estudian el billete falso, lo que hacen es conocer el billete verdadero. Lo examinan, lo estudian con lupa, lo tocan, lo toman, se familiarizan con el billete verdadero a tal punto que no necesitan familiarizarse con el falso, porque al familiarizarse con el verdadero, cuando le llega un billete falso a sus manos, inmediatamente lo van a identificar y van a decir, esto no es, esto no está en las Escrituras. Esa es la misma responsabilidad que tú y yo tenemos, familia. No toda la responsabilidad, ni toda la culpa recae, ni la responsabilidad, tienen responsabilidad, evidentemente que sí, en los falsos apóstoles, sí, los falsos maestros y falsos cristianos, sí tienen una responsabilidad, pero hay una responsabilidad personal también. Por eso que el lugar donde te congregas tiene que ser un lugar donde se te entrega la palabra de Dios. Porque hay lugares donde no se entrega la palabra de Dios. Es un show, un espectáculo, una diversión. ¿Buena onda? Y sí, hay comunión. Lo pasamos bien juntos porque tenemos a Jesús y queremos todos parecernos a Jesús y tener el carácter de Jesús en nuestra vida. Pero hay una responsabilidad que tenemos individual y la gente tiene una responsabilidad individual y Pablo le dice, ustedes tienen una responsabilidad porque ustedes se creen tan sabios. ¿Se acuerdan la primera carta a los Corintios? ¿Qué decían los corintios de sí mismos? Que ellos eran sabios. Se enorgullecían de eso. Y Pablo juega con eso, ¿no? Es sarcástico con eso. Y ustedes que son tan sabios, están tolerando a personas falsas entre ustedes. Están tolerando. O sea, no les están diciendo nada. Y eso es una responsabilidad personal. Ustedes tienen esa responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad frente a los falsos, frente a las enseñanzas. ¿Qué onda? ¿Lo que me está diciendo está en las Escrituras? O sea, ¿realmente me está enseñando la palabra de Dios? ¿Me está enseñando de Jesús? Como el Jesús de la Biblia, no el Jesús falso. ¿Se acuerdan? Las semanas pasadas vimos que estos falsos apóstoles promovían un Jesús falso, como tantos promueven hoy en día, un Jesús que no está en las Escrituras. Entonces es súper importante esto, ¿no? Entonces es súper importante esa responsabilidad que nosotros debemos tener individualmente también, con lo que oímos, con lo que escuchamos. ¿Toleramos a los falsos? Entonces es alguna responsabilidad personal. ¿Y qué hacían estos falsos? ¿Cuáles eran estas características? ¿Qué hacían estos falsos con los hermanos? Fíjate lo que hacían. Y eso lo podemos llevar al día de hoy. Dice en el verso 20 que estos falsos esclavizaban a las personas. Punto número 1. Fíjate qué interesante. Los esclavizaban. Interesante punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sienten dueños de las personas. Se sienten dueños de la gente.
Y eso me encanta de acá, ¿no? Es que tú sabes, somos libres, ¿no? O sea, es voluntario seguir al Señor y es voluntario venir. Si venimos es porque hay un corazón y un deseo en nosotros de venir y de oír al Señor. Es un deseo voluntario de nuestro corazón. Ustedes están aquí no porque alguien los llamó. Ustedes tienen las ganas y el deseo de estar aquí. Y eso es Calvary, y eso es la iglesia. No tomamos de la gente, no esclavizamos a las personas. Jesucristo vino a darnos libertades. Libertad de la ley, libertad del pecado, libertad para servirle. Y estas personas falsas estaban esclavizando a las personas. Hay falsos apóstoles y maestros que dicen, no se le ocurra irse de esta iglesia. ¿Ok? Eso es esclavizante. Es esclavizante. Tú tienes que venir y tú tienes que hacer esto. Eso es esclavizante. Nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo trabajando entre nosotros libremente, poniendo el deseo en el corazón de ustedes de estar aquí. Y la obra del Espíritu Santo es mucho más grande que la obra carnal de un ser humano. Recordemos algo, la iglesia es de Jesús. La iglesia no es mía. Ningún pastor, ninguna persona puede atribuirse la voz de la iglesia. Nadie puede decir, esta es mi iglesia. El único que puede decir, esta es mi iglesia, es Jesús. Porque Él la compró. Y Él la compró con un precio alto, su propia vida. Él compró la iglesia. Él te compró a ti. Tú eres de Él. Tú eres esclavo de Jesús. Esclavo de su palabra, esclavo de su espíritu. No esclavo de un maestro falso. Eres esclavo de Él. Pero estas personas esclavizaban a la gente. ¿De qué manera se esclaviza a las personas? Y vamos a estudiar Gálatas después de 2 Corintios, pero vamos a ver un poquito Gálatas, por favor, capítulo 5, versículo 1. ¿De qué manera se esclaviza a las personas hoy y por siempre? Llevándolas a la esclavitud, llevándolas a la ley y no a la gracia. Mira lo que dice Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y mira lo que dice el 2 y 3. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. O sea, fíjate, estos falsos apóstoles lo que hacen es esclavizar a las personas a rudimentos, a la ley, a la obligación, a decir, tienes que hacer esto. Nosotros sabemos que Jesús hizo una obra por nosotros. Y nosotros nos relacionamos con Dios a través de Jesús. Y no es una relación de ley con Él, no es una relación de obligación. Ay, si tengo que ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia me va a caer un rayo del cielo y en la semana me va a ir mal, ¿no? Eso es como completamente distorsionada, una realidad completamente distorsionada. Necesito conocer a ese Jesús de la Biblia, conocer su libertad, su amor de manera personal hacia mí. Y ese amor me va a hacer libre. Me va a hacer libre de mi carne, me va a hacer libre de mis pecados, me va a hacer libre para servirle, porque Él pone su Espíritu en nosotros y su Espíritu Santo me va a llevar a vivir una vida como Cristo la viviría. Eso no lo puedes hacer en la fuerza. Ninguna persona puede hacerte producir fruto esclavizándote. Nosotros no podemos producir frutos si nos esclavizan a un sistema religioso. Los fariseos, los saduceos, los religiosos esclavizaban a las personas. ¿Y qué les dijo Jesús?
Jesús le dijo, ustedes llevan cargas o ponen cargas en las personas que ni ustedes, ni sus padres, ni nadie en este mundo han podido llevar. Y ustedes ponen esas cargas sobre las otras personas. Ustedes son ciegos, guías de otros ciegos. Entonces, estos falsos maestros esclavizan a las personas. Segundo lugar, las devoran. ¡Wow! ¡Qué fuerte término! O sea, estos falsos lo que hacen es, ¿qué tienes para que me des? Y estamos hablando de falsos apóstoles, pero falsos cristianos también. Entonces tengo que examinarme si yo estoy en una categoría así o no. A lo mejor yo estoy haciendo que las personas se esclavicen, estoy llevando a personas a la esclavitud. A lo mejor también tengo en mi corazón esto y devoro a las ovejas en lugar de servirlas. Los devoran, toman cosas de las personas. Como los programas radiales de televisión, ya hay ejemplos de sobra, ¿no? Tú tienes que ofrendar a este ministerio, porque si tú no ofrendas a este ministerio se va a acabar. Y lo mejor que puede hacer ese ministerio, si depende de las personas, es que acabe, es que termine. Porque donde Dios guía, Dios provee, y no necesitas manipular a la gente para que dé. La gente da espontáneamente y en amor. Pero estos falsos devoran. Otra vez las palabras de Jesús resuenan en mi corazón y en mi oído, ¿no? Cuando Él dijo, ustedes devoran las casas de las viudas, le dijo a los religiosos. Devoran las casas de las viudas, o sea, se comen todo, o sea, se llevan todo. Y como pretexto dice, hacen largas oraciones. Pero no era una oración genuina, porque ellos sabían, en lugar de darse a ellos, de darle a las viudas, de apoyar a las viudas, tomaban de las viudas. Entonces, esa es una cualidad de los falsos maestros y de los falsos cristianos. El falso cristiano quiere tomar de las personas algo por conveniencia, hace relaciones por conveniencia. Pero el cristiano genuino da su propia vida en servicio hacia otros, en amor hacia Cristo. Entonces, devoran. También dice ahí, se aprovechan de ustedes, se exaltan a sí mismos, los golpean en el rostro. O sea, eran personas que lo trataban súper mal a la iglesia. Llegaban a la iglesia y le decían, tienen que darme sus ofrendas. Y los corintios se la daban. Entonces Pablo le dice, ustedes están tolerando estas cosas, ustedes tienen una responsabilidad. Cuando yo veía gente engañada por falsos maestros, igual yo decía pobre gente, pero hoy día digo, no es pobre gente, esos son responsables también. Tienen responsabilidad de venir a la palabra de Dios. Porque normalmente la gente que es engañada es la gente que le gusta la emoción, le gusta la cosa como parafernálica. Entonces va a ser engañada, inevitablemente. ¿Por qué? Porque no le gusta este libro, no le gusta estudiar la palabra. Entonces es súper importante que yo examine mi vida. ¿Y qué onda? ¿Cómo está mi corazón? O sea, hay una responsabilidad personal también. Y esa responsabilidad es si realmente yo estoy siguiendo a Jesús, su ejemplo, y estoy siendo un cristiano genuino. ¿Cuáles son las credenciales que tengo como cristiano? Ya olvidémonos de un apóstol, de un ministro. No, como cristiano. ¿Qué hago con los falsos? ¿Los tolero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué señales estoy mostrando? ¿Cuáles son las credenciales? Tal vez estoy haciendo lo mismo que están haciendo estas personas, esclavizando a otros, aprovechándome de otros, autoexaltándome, porque esa es otra característica de los falsos, se autoexaltan, ¿no? Dice, yo soy bacán, yo soy súper bueno, y se autopromueven, más allá de promover, y no promueven a Jesús, se promueven ellos mismos. Entonces, tal vez tengo que revisarme también, tal vez yo me estoy promoviendo antes que Jesús. Tal vez yo me estoy autopromoviendo y no estoy dejando que Jesús brille en mi vida. Entonces,
Son cosas a analizar. Pablo sabía, a diferencia de estos falsos, Pablo se había comportado entre ellos con humildad, siendo un apóstol tremendo, ¿no? Pero él se comportó con humildad entre ellos. Y tal vez, dice Pablo en el 21, tal vez fue muy débil en el sentido de no haber sido más osado, en este sentido de haber guardado más a la iglesia de Corinto para que no entraran estos falsos maestros. Y eso es lo que nos dice el verso 21. Y además vemos aquí el contraste. Así como vimos en el verso 20 las características de un falso apóstol, vemos en el 21 en adelante las credenciales de un verdadero hombre de Dios. Dice: para vergüenza mío digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Refiriéndose a los falsos, ¿verdad? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Wow. Aquí tenemos un gran contraste, ¿no? O sea, fíjate, el falso apóstol, ¿qué era? Esclavizante, devoraba a las personas, se aprovechaba de las personas, se autoexalta, se maltrata a las personas. Esas son, podríamos decir, la evidencia de un falso cristiano. Pero acá vemos la evidencia, la credencial de un verdadero cristiano, de un verdadero apóstol, de un verdadero hombre de Dios. ¿Y cuáles son esas? Un verdadero ministro de Dios. Una de las primeras cosas que me llama la atención es que es un hombre que trabaja duro. Trabaja duro. O sea, no está en la cama tirado en una hamaca diciendo: wow, te estoy sirviendo al Señor, estoy. ¿No? Los hermanos me dieron sus diezmos, entonces ahora me voy a las Bahamas y estoy como onda así. No es eso. Dice, trabaja duro. Y hablábamos con mi esposa justo ayer este punto. Familia, nunca sobra el tiempo para trabajar para el Señor. Tienes que hacértelo. Te lo tienes que hacer. Porque nunca te va a sobrar. Y eso es una responsabilidad que tú tienes como cristiano. Si quieres servir al Señor, es lo mejor que te puede pasar, pero tienes que considerar que tiene un precio y un costo, y es importante asumir el costo, y el costo es que te vas a tener que hacer el tiempo, probablemente vas a dormir menos, es muy probable, vas a descansar menos, pero ¿sabes qué? La retribución y el gozo de hacer lo que Dios te ha mandado hacer es enorme, es enorme. La retribución y el pago será enorme. Nunca debemos olvidar que a nadie le sobra el tiempo, a Pablo tampoco, porque Dios no llama a personas desocupadas. Nunca Dios ha llamado a personas desocupadas que estén en hamaca, tiradita al sol, esperando el llamado del Señor. El Señor ha llamado gente ocupada. Abraham estaba en su trabajo, trabajando duro, en sus animales y todo el tema.
todos estaban haciendo algo, todos estaban trabajando algo. Los discípulos estaban en sus labores, pescando, otros en la red. Jesús nunca dijo, ya voy a fijarme a ver quién no tiene nada que hacer y a ese voy a llamar, ¿no? Están todos haciendo algo. Entonces, qué importante es hacerse el tiempo. Claro, a la carne no le gusta, ¿cierto? Es una cosa que hay que echar a un lado, la carne. Pero así es un verdadero ministro y un verdadero cristiano. Trabaja duro. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó a Corintio, en Hechos capítulo 18? Cuando llegó a esta iglesia, cuando la fundó, ¿qué hizo? Se allegó a un matrimonio de Aquila y Priscila. Y allí Pablo se unió a ellos. Y Aquila tenía el mismo oficio de Pablo. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Fabricaba carpas. ¿Y qué hizo Pablo? Durante la noche trabajaba duro. No dormía prácticamente nada para autosustentarse. Él no pidió diezmos. Él se autosustentó para no ser gravosa esta iglesia. Y trabajó duro con sus manos. Piensa tú que era 24/7, o sea, fíjate, trabajaba en la noche y en el día iba a predicar el evangelio. Nadie podía decirle al apóstol Pablo, oye, pero es que tú no eres flojo, no estás haciendo nada. No, porque Pablo estaba supliendo sus propias necesidades. En Calvary Chapel todos los pastores, la gran mayoría, trabaja. Hacemos algo. Y eso es súper importante. No ser carga a la iglesia. Pablo no era carga a la iglesia. Pablo bendecía a la iglesia. El verdadero hombre de Dios no es carga para la iglesia. Qué triste es cuántas congregaciones estos 2 años de pandemia, sin reuniones presenciales, sin nada, el pastor a fin de mes pidiendo los diezmos y las ofrendas en las casas. Ahí sí tenía tiempo. Esos son los falsos apóstoles. El verdadero pastor es como mi pastor, como nuestro pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? Nuestro gran pastor es Jesús. ¿Qué podíamos darle nosotros a Jesús? Si Él es rico. Pero Él, siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2, no estimó eso como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Fue hasta la cruz. Se humilló para servirnos a nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. O sea, el verdadero ministro es un fiel reflejo del ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús es servir, 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 amar y servir. Y trabajo duro. Trabajo duro. 1 Corintios 15:10, Pablo dice lo siguiente, yo se los voy a leer. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino que la gracia de Dios en mí. ¿Te fijas? He trabajado mucho más. O sea, Pablo era una hormiguita del evangelio. O sea, lo ves ahí, por aquí, por allá, viajando para allá, viajando para acá, a una ciudad, a otra ciudad, predicando el evangelio, estimulando a los hermanos, escribiendo cartas. Estaba en la cárcel y en la cárcel escribió cartas. Preocupado de la situación de la iglesia, preocupado porque la iglesia no se desvíe, preocupado porque los hermanos pudieran ser animados, confortados por la palabra de Cristo. Entonces, a trabajo duro. O sea, esa es la credencial de un verdadero hombre de Dios. Miremos la vida de Jesucristo, durmiendo en medio de un viaje de una orilla a la otra orilla del mar de Galilea, durmiendo por cansancio. O sea, la obra del Señor agota
físicamente, pero no agobia. No agobia. Agota, evidentemente. Vamos a dormir en un viaje, vamos a descansar, vamos a quedarnos dormidos a lo mejor en algún momento. Espero que no te quedes dormido aquí. pero es así, o sea, el verdadero hombre de Dios invierte tiempo en servir a la iglesia y se hace el tiempo para hacerlo. Tal vez tú dices, yo no tengo tiempo. Nadie lo tiene. Hay que hacérselo. Hay que hacerse el tiempo para hacerlo. Así que el trabajo duro es algo muy importante. Trabajo abundante, el más movedizo de todos. ¿Qué otra cosa es una credencial de un verdadero cristiano? Y esto no nos gusta mucho. Azotes incontables veces. ¿Cuántas veces recibió 40 menos 1? ¿Cuántas veces recibió azotes? 40 menos 1. 5 veces. ¿Qué significaba eso? El azote número 40 era como ya la ejecución máxima. El 39 era un azote con misericordia, por decirlo de alguna manera. Así consideraban los romanos. 40 azotes menos 1 era un acto de misericordia. Aunque sabemos cómo quedaban. 5 veces, hermanos. El apóstol Pablo, 5 veces. ¿Y sabes? ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad ahí? ¿Pablo tenía falta de fe? ¿Era un hombre de poca fe porque pasó esas situaciones? Al contrario, era un hombre de fe en Cristo. Por eso pasó tal cosa. ¿Sabes qué, familia? Jesús nos advirtió que estas cosas iban a ocurrir a sus discípulos. Jesús nunca dijo, nunca hubo letra chica al seguir a Jesús. O sea, Jesús les advirtió desde un comienzo a los discípulos a lo que se iban a exponer si a él les seguían. Piensa que en el primer siglo ser un cristiano era un delito. O sea, no es como hoy todo feliz, happy, hasta ahora. Hasta ahora. No sabemos lo que pueda venir. Pero hasta ahora todavía estamos así, ¿no? Ahí. Pero no era así en el primer siglo. Te convertías a Cristo, eras judío y te convertías a Cristo, lo primero que te pasaba es que en la casa te desheredaba la familia. Tú te hiciste cristiano de ese nazareno que murió en la cruz, qué vergüenza. Te vas de acá y desheredado. La sinagoga, tú no entras más acá. En los trabajos, no te doy trabajo. O sea, quedaban pobres, al tiro, así, de una. Por eso tantas ofrendas envían los hermanos en ayuda, porque muchos cristianos tenían ni siquiera cómo sostenerse, porque el sistema los expulsó por ser cristianos. Por eso, familia, tenemos que orar tanto por los hermanos en Ucrania, pero tanto. Porque cuando el socialismo y comunismo persigue a los cristianos, tenemos que tener ojo, orar por ellos. Orar por ellos. Tenemos que tener mucha oración con ellos. Nuestros hermanos en Cuba, tenemos iglesias ahí, amigas en Cuba, siendo también sufriendo. O sea, hoy no ha pasado acá, pero hay persecución en muchas partes del mundo. Los países árabes, la India, la China. O sea, pero ¿sabes qué? Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versos 16 al 20. Estas palabras de Jesús. Mateo capítulo 10,
versos 16 al 20. Mira lo que dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y hasta serán llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa. Y mira, ¿para qué serán llevados los apóstoles a las autoridades? Y por favor, subraya esto: como un testimonio a ellos y de los gentiles. O sea, Jesús permite que se nos persiga, que se nos detenga para testificar de Él delante de los gobernantes. ¿Cómo la ves? Por eso que cuando leemos Romanos, ¿cierto? Y Pedro y vemos, sométase a todas las autoridades que hay, porque por Dios han sido puestas. Y uno dice, pero ¿cómo me voy a someter a un gobierno así o a un gobierno así? Y Pablo lo escribió cuando el gobernador era Nerón, el hombre más malo que ha pasado por toda la historia de los emperadores en Roma. Un hombre que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Un hombre que agarraba a los cristianos, los ponía en antorchas humanas, hacía antorchas humanas para iluminar su palacio, encendía fuego y los quemaba, y él se paseaba con su carruaje mientras los cristianos se quemaban camino a su casa, a su palacio. A ese hombre Pablo dice, sométanse. ¿Para qué? ¿Porque nos gusta sufrir? No, para testimonio de lo que Jesús puede hacer en una vida. Para que estemos delante y ellos vean. ¿Tú crees que esos cristianos quemados por él no fueron un testimonio al mismo Nerón de lo que Jesús es capaz de hacer en nuestra vida? La finalidad de la persecución y de las cárceles para el cristiano son hablar de Cristo a las autoridades y a quien corresponde. Cuando Pablo fue tomado prisionero, el jefe de la cárcel fue salvo. ¿Por qué? Porque escuchó a Pablo y a Silas adorar a Jesús en una situación tan adversa y dieron testimonio de Jesús en una situación tan difícil. El carcelero quedó descolocado. Dijo, ¿qué onda? ¿Roma los odia? ¿Yo los odio? Y están cantando a Dios. Y se convirtieron. ¿Cuánta gente se convirtió en las cárceles? Porque por esto, familia, Dios no quiere hacernos sufrir, pero quiere que seamos testigos de Él. Y si tenemos que sufrir para ser testigos de Él, gloria a Dios. Y si somos llevados a la autoridad y tenemos la posibilidad, prediquémosles a Jesús. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba delante de las autoridades? Nunca le faltó el respeto. Siempre trató a las autoridades de excelentísimo, pero siempre les predicó el Evangelio. A Félix, a Agripa, cuando le dijeron, ¿a poco me persuades, Pablo, que sea cristiano? Pablo le dijo, no, yo quisiera que tú y todos los que estén acá fueran como yo, conocieran a Jesús. Entonces, familia, vemos el sufrimiento al revés, lo vemos como un castigo de Dios, y el sufrimiento es una oportunidad para testificar a los que no conocen a Jesús que Dios puede hacernos distintos y que podemos testificar de Jesús en medio de nuestro dolor a los demás. Ahora, hay algo que se me pasó ahí en Mateo, que quiero que no lo dejemos de leer. Estábamos en el 10 y quería leer algo más. Dice,
el verso 19, pero cuando los entreguen, mira qué rico, no se preocupen de cómo que hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo que hablará en ustedes. O sea, podemos confiar. No sé qué decir, a lo mejor van a ser momentos tan difíciles que ni sé qué hablar ni nada, pero el Espíritu Santo va a hacer dos cosas: nos va a dar fortaleza y nos va a dar las palabras para predicar delante de las autoridades. La vida de Esteban, cuando fue el primer mártir Esteban, ¿no? El primer mártir cristiano, el primer cristiano mártir. Después vino el primer apóstol mártir, que fue Jacobo. Él lo apedrearon, ¿sí? O sea, él murió apedreado y ahí estaba, ¿quién estaba? ¿Quién estaba mirando desde lejos y dando la aprobación con las ropas de Esteban a sus pies? ¿Quién estaba allí? Saulo de Tarso. Y ese hecho que él observó allí quedó en su corazón. Que cuando Jesús se le aparece camino a Damasco, le dice: ¿por qué me persigues? Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, Pablo estaba luchando. No podía entrar en su mente cómo una persona apedreada podía haber dicho: Señor, perdona esos pecados a ellos. O sea, quedó descolocadísimo. Y aquí tenemos al apóstol Pablo ahora. Bienvenido al otro lado, ¿verdad? Bienvenido al otro lado de la moneda. Cuando él se convirtió a Cristo, la primera vez al tiro llegó, no lo recibieron muy bien en la iglesia, porque ya saben, no sé, si aquí viniera alguien que, no sé, haya estado en un grupo subversivo y lo miraríamos así, que ¿se habrá convertido realmente? Pero dice que hablaba valientemente en el nombre del Señor y tuvieron que descolgarlo de una ventana porque lo estaban persiguiendo. Ya, bienvenido al ministerio, bienvenido al otro lado de la moneda. Todas estas cosas que Pablo pasó, burlas, golpes. Acuérdense, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 20:23: de esta copa ciertamente beberán. Ciertamente beberán. Solamente que les dijo: pero el tener a uno a la diestra o a siniestra no lo doy yo, lo da el Padre, pero van a beber esta copa. Naufragios, perdió la esperanza de vivir, Hechos 27, tal naufragio. Perdió la esperanza de vivir. Un día Pablo dijo: ya no vieron el sol en varios días, dijo: aquí ya morimos, ya aquí ya me voy, ya, Señor. Perdió la esperanza de vivir. Sí, el apóstol Pablo perdió la esperanza de vivir, familia. No es ningún superhombre. Pablo lloró, Pablo dudó, Pablo perdió esperanzas. Pablo le pasa lo que le pasa a todos nosotros. Pero el Señor lo fortalecía. El Señor lo fortalecía, el Señor lo fortalecía. ¿Por qué? Porque en la debilidad se gloriaba Pablo, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira lo que dice el verso 29 de 2 Corintios 11: ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Si hay algo en lo que Pablo se gloriaba, era en eso, en su debilidad. También pasó hambre, frío. ¿Qué onda? ¿No es que Dios provee siempre? ¿Qué pasó? Pero Dios le guardó. Y como si fuera poco, se preocupaba por la iglesia. No le daba lo mismo lo que pasaba con la iglesia. Y se preocupa por los corintios, porque esta iglesia que tanto, ¿cierto?, hacemos tantas cosas de repente, estaban recibiendo falso, y Pablo tiene esa preocupación en su corazón. Siempre Pablo preocupado por su iglesia y por el futuro de la iglesia.
Nosotros tenemos pastores preocupados por el futuro de la iglesia. Nuestro pastor Raúl Riz siempre nos dice: ustedes no son eternos. Viene el Señor pronto, pero preparen gente más joven, ustedes se van a morir. Nos dice así derechamente. Preocúpense por el futuro. Entrenen personas, discipulen personas más jóvenes que sigan al ministerio. Y la preocupación de Pablo por el futuro de la iglesia era mucha, porque él sabía, y el Espíritu Santo le habló, que en los posteriores tiempos muchos iban a apostatar de la fe. Por eso a Timoteo le dice, un joven Timoteo le dice: tú predica la palabra, tú mantente en lo que te he enseñado, mantén el rumbo, no te desvíes, Timoteo. En la segunda carta le dice: no te desvíes, mantén el rumbo. Y qué importante es eso. Entonces, si tengo que gloriarme, ¿no? Me voy a gloriar en mi debilidad, dice Pablo. Porque es en la debilidad del hombre cuando vemos la fortaleza del Señor y el poder de Dios. Dios no quiere competir contigo. Dios no quiere competir contigo mismo. Por eso tú tienes que morir a ti mismo, porque Dios no quiere competencia por el control de tu vida. Él quiere controlar tu vida, pero Él no va a pelear contigo por el control, tú se lo tienes que dar. Y cuando reconocemos nuestra debilidad, el Señor se hace fuerte. Y cuando Él se hace fuerte, menos de mí hay en la vida. Menos de mí hay, y más de Jesús hay. Entonces, tremendo lo que Pablo nos dice acá. Finalmente, versos 31 al 33. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron por un cesto, por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Wow. Los viajes, peligros de todos lados. O sea, estas son las credenciales de un verdadero ministro. Ahora, las credenciales de un verdadero cristiano, pongámoslo así. Porque tal vez tú dices: porque yo no soy ministro, no soy apóstol, pero soy cristiano, ¿o no? Entonces podríamos decir: ¿cuál de los dos soy? ¿Tengo las cualidades de un falso o tengo las cualidades de un verdadero? ¿Soy un cristiano aprobado por Dios, genuino? O sea, ¿estoy queriendo bendecir a otros? ¿O nada más quiero de otros nomás? Quiero que me sirvan a mí. O sea, ¿esclavizo a los otros? ¿Los manipulo o los sirvo? ¿Realmente soy un cristiano genuino? Entonces es interesante, importante lo que nos está hablando. Esta parte de Corintios, y podríamos decir, es el informe de un hombre llamado por Dios. Es como si Pablo dijera: yo te voy a dar el informe de lo que es un cristiano, un informe de mi vida. Ahí está, ese es mi informe. Es esto, ese es el informe de un hombre de Dios verdadero, un hombre que no toma de la gente, un hombre que se negó completamente, trabajó duro para que la iglesia no fuera carga para la iglesia, para que la iglesia se pudiera desarrollar y crecer en el Señor. Pero esta iglesia estaba fallando en algo, y era que estaban tolerando a estas personas falsas y no toleraban a Pablo, que era el hombre que había que tolerar.
Entonces, familia, esta mañana quisiéramos como, quiero irme con esto, o sea, tal vez tú no eres un apóstol, tú dices, pero pastor, yo no soy un apóstol, ¿no? No, pero eres un cristiano. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Qué verá la gente de ti? ¿Qué verá tu vecino? ¿Qué verá tu hermano? ¿Qué verán en tu trabajo? ¿Qué ven? ¿Qué informe me podrías dar y les podríamos dar al Señor de lo que yo soy como cristiano? ¿Tendría algo que escribir siquiera? No, si esta semana oré por tal persona, serví a tal persona, oré por tal persona, le prediqué a tal persona. ¿Podría ser un informe así? ¿Ok? Entonces, son tiempos para aprovecharlo, familia. Son los últimos tiempos. Y entonces, seamos genuinos. Dios nos ama. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora quiere usarte. Porque es lo que quiere usar Dios para que este mundo conozca su amor y nos tiene a nosotros. Un privilegio que los ángeles quisieran tener, pero a ellos no se les concedió. Se los concedió a nosotros. De preparar gente, de discipular gente, de amar gente, de servir a la gente. Gente real, no estoy diciendo ficticia, gente real. Y aquí ya vemos gente real. Sirve a tu hermano, ama a tu hermano, muéstrale el amor de Jesucristo, anímalo, exhórtalo, ora por él. En tu trabajo, sé luz, en tu vecindario, ¿no? Entonces, ¿qué dice la gente de lo que yo soy? ¿Cómo me ve la gente? Entonces, familia, que ojalá nosotros podamos tomar esto. ¿Sí? Soy un cristiano. ¿Qué credenciales tengo? ¿Cuáles son mis credenciales? ¿Puedo mostrarlas? ¿Puedo decir, yo soy un cristiano genuino? Ok, muéstrame tus credenciales. ¿Podremos mostrarlas? Son como esos, cuando hay conciertos, ¿cierto? Y está el staff o el stage, backstage. Hay ciertas personas que les dan ¿cierto? Una credencial ahí y que tú la ves y dice parte de, no sé, es parte del staff o algo de trabajo y adelante, ¿no? Pasa. Una credencial que le da autoridad para pasar. Esa es una credencial, es algo que muestra que tú eres algo. ¿Qué credencial tengo yo como cristiano? ¿Cómo podría mi vecino decir, él es cristiano? ¿Cómo podría mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, decir, mi padre, mi madre o mi esposa, mi esposo es como Jesús? ¿Tengo esas credenciales? ¿Ok? Vámonos con eso, pensemos eso. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son? Tal vez no tengo. Tómala. El Señor te puede dar su credencial. Es esa la credencial que necesitas y solo te la puede dar Jesús. La religiosidad no te la puede dar. Solamente Jesús te puede dar esas credenciales cuando tú le entregas tu vida a Él. Cuando Dios llamó a Pablo, le dijo, ahora yo te voy a enseñar lo que es sufrir por mi causa. O sea, le dijo, toma, ahí están las credenciales. Y vaya que fue así. Pablo murió finalmente decapitado frente a unos soldados ahí en el circo romano. Mandó a ser decapitado ahí delante de todos. Increíble, el mundo se entretiene viendo cómo matan a los cristianos, ¿no? Y dice la historia que cuando uno de los centuriones que estaba a su lado observó eso, él se entregó a Jesús y se puso en el mismo lugar de Pablo y él dijo, córtenme la cabeza también.
Y le cortaron la cabeza. Y está con Jesús el último día. Porque hasta el último momento de la vida del apóstol Pablo fue un testimonio de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Tal vez eres adulto, o a lo mejor en línea, que están los más ancianitos que no vienen. Son ancianitos y dicen, ¿qué tengo que hacer ya? Tienes que testificar de Cristo hasta el último día de tu vida. Eso tienes que hacer. No, es que yo soy anciano y ya no tengo nada que hacer. Entonces, tienes que testificar a Jesús hasta el último día de tu vida. No sabes lo que el Señor puede hacer, aún a un minuto de morirte, de partir a su presencia. Puede usar ese último segundo para testificar de Jesucristo. Todo se trata de su familia, todo se trata de Jesucristo y de lo que Él ha hecho en nosotros. Ábrele el tiempo a Jesús y empieza a escribir tus credenciales también. Empieza a escribir tu informe. Tal vez no tienes un informe ahora, pero puedes empezar a escribirlo ahora. Y no excuses de tu trabajo, de los niños, no te hagas excusas, porque todos tenemos las mismas cosas que hacer. Pablo no era un hombre desocupado. Hazte el tiempo y sirve al Señor. Vamos a orar y nos ponemos de pie, ¿ya? Padre, qué bueno eres. Gracias por tu palabra, Señor.